Bueno, continuamos con David, con la charla de David. David es responsable de vendas en España de WordPress.com. Además, ten unha dilatada experiencia usando WordPress a nivel persoal e os últimos 4 anos a nivel profesional, traballando como enxeñeiro de soporte, primeiro para iOS e posteriormente para Automatic, donde traballo hoxe en día. Ten grandes coñecementos na creación de recursos de aprendizaxe e formación como webinars e cursos. Esta charla seguro que nos dá uns tips moi prácticos sobre hosting dende o punto de vista da formación. David, adiante. A eso voy. Bueno, ahora eso ya parece que funciona. Ante todo, muchísimas gracias por haber venido aquí en contra de las mareas de la merienda, que siempre es un oponente complicado. Me presento, me conoceréis de otras charlas, porque solo he dado una más en Logroño. Soy David, trabajo en Automatic. He sido ingeniero de soporte, ahora formo parte del equipo de expansión en España, soy responsable de ventas. Estuve presentando webinars en su momento, tanto en castellano como en inglés. Y, bueno, pues voy lidiando un poco con los quehaceres de este día a día. En este caso vamos a hablar de un tipo de sitio que es un poco peculiar, que son los sitios centrados en la formación, el e-learning, que le llaman en muchos lados. Pero ¿qué pasa con estos sitios? ¿Por qué no podemos usar todas las premisas que de base ya conocemos? Porque tienen una serie de peculiaridades. Hay cosas que los hacen únicos a la hora de funcionar y a la hora, sobre todo, de usar los recursos que el hosting nos provee. Eso nos obliga a replantearnos un poco las necesidades. Esto ya no es una tienda online, no es un blog, no es un tema que solo vaya a generar picos de visitas cuando haya contenido nuevo. Una de las peculiaridades que tiene es que esos picos de visita están mucho más relacionados con determinadas actividades. Si pensamos pues, en las clases de toda la vida, podemos pensar en inicios de curso, podemos pensar en exámenes finales, podemos pensar en este tipo de eventos que crean una concurrencia en el sitio que resulta bastante más demandante. Tenemos también otra característica, y es que el usuario no suele hacer una consulta rápida, suele a veces permanecer mucho tiempo con una sesión abierta consumiendo contenidos de la página, consumiendo a veces contenidos muy pesados como pueden ser pues, vídeos, presentaciones, audios largos, etc. Esto ya no es entrar en una página, leer un artículo de blog o una página de información y largarse. Es un tipo de visitante un poco distinto. En este caso, por ejemplo, pues la caché tenemos que planteárnosla de una manera un poco distinta. Igualmente, vamos a empezar a hablar no solo de las peculiaridades, sino de qué podemos hacer para enfrentarnos a estos problemas. También es verdad que en estos casos, antes de escoger simplemente el hosting que necesitamos para nuestro proyecto de enseñanza en base a potencia, yo lo que os animo es a girar completamente la tortilla y plantearos realmente, de la manera más realista posible, en qué punto estáis. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para confrontar estos problemas? Lo que hemos comentado, exámenes, presentaciones de curso, inicios de curso, finales de curso a veces, matrículas. La concurrencia que hay en esos momentos puede generar problemas. Tenemos que estar preparados para ella. Con un poco de información, un poco de histórico, es fácil hacerlo, si lo tenemos en cuenta. Sobre todo, con una buena relación con nuestro hosting y mucha comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Esta concurrencia nos puede llevar a una gran cantidad de consultas a base de datos, nos puede llegar a una gran cantidad de consumo de ancho de banda, puede llevar a o tumbarnos la página o ralentizar el acceso a ella, generando frustración en nuestros alumnos y el tipo de humor que os podéis imaginar que se le presenta a alguien que tiene que hacer un examen en media hora y no puede entrar, por lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Depende del tipo de hosting que tengáis, igual los recursos que tenéis son limitados. Y en ese momento, la falta de un autoescalado que os permita dar un poco de cancha a vuestro servidor para que atienda a todas estas consultas, os puede dejar con vuestros usuarios completamente colgados. Es bastante importante que tengamos este tipo de conciencia de cómo va a funcionar nuestro servidor ante estos o imprevistos o ante estos picos de necesidad. Y otra de las cosas que es también bastante interesante es el tema de los vídeos. El tema de los correos también lo tocaremos un poco, pero lo que comentamos, los vídeos, si los tenéis almacenados directamente en vuestro servidor, es un consumo atroz de ancho de banda. Ahora mismo un vídeo, ya no estamos en los 80 igual, ni de coña, pero en los 2000
90 largos, en el que la resolución de los vídeos era absolutamente tróspida y no eran tan grandes. La conexión tampoco era la que tenemos ahora. Pero si estamos hablando de un vídeo de quizás 500 megas, de una resolución un poco más decente, una clase de 1 hora, tampoco estamos hablando de una cosa extremadamente loca, empezad a hacer cálculos de cuánto se está consumiendo de ancho de banda cada puñetero alumno. Y veréis que los números ahí empiezan a subir desproporcionadamente. En algunos casos, si sacáis estos vídeos a servicios externos, tenéis que también tener en cuenta este tipo de consumo. No es lo mismo que tengáis una especie de tarifa plana por una serie de almacenamiento que tengáis que pagar el coste de este ancho de banda. Entonces, ¿cómo vamos a atajar un poco estos problemas? De momento solo he contado las cosas malas, así que vamos a dar alguna solución. Uno, la web es sencillo. Tiramos de un WordPress y tenemos un gestor de contenidos de aprendizaje, hay un puñado. Esto no debería ser el problema más grande. El tema de la caché. La caché, en general, nos ayuda a acelerar un poco la carga de las páginas, que en estos momentos de concurrencia es algo completamente clave. Pero esto no es una página simplemente de contenidos. Esto es una página en la que muchos de estos elementos que tenemos están personalizados para el alumno. Entonces, la landing es muy sencillo, la cacheamos y ya está. Pero ¿qué pasa cuando hay una sesión abierta? ¿Qué pasa cuando hay un usuario que tiene que ver unas determinadas clases y otro que tiene que ver otras? Ahí tenemos que dividir un poco la manera en que hacemos la caché y tener lo que se llama la caché por objetos, que básicamente determinará en unas ciertas páginas qué zonas se pueden cachear y cuáles no. Lo mismo que hemos comentado con los vídeos, aquí lo sacamos con los emails. Todo lo que vaya a estresar de más el servidor, si podemos externalizarlo, mejor. No tiene mucho sentido de que el tema de que haya gente consultando vídeos esté comiendo ancho de banda de gente que tiene que hacer exámenes. No nos va a llevar a nada bueno. CDN siempre ayuda. Y si nos vamos a dedicar, y eso sí que lo extiendo a casi cualquier cosa, a cualquier tipo de página. Si nos queremos centrar en contenido, en este caso nos queremos centrar en aprendizaje, no perdamos el tiempo aprendiendo las intríngulis del PHP, a menos que sea algo que realmente nos apasione, nos haga gracia y queramos meterle energías. Pero probablemente toda hora, todo esfuerzo, toda energía que tengáis, lo que queréis es meterla en aquello que os da más valor en la página de aprendizaje. Con lo cual, todas las aplicaciones técnicas que podáis dejar en manos del propio hosting, temas de copias de seguridad, cómo se gestiona la caché, el tema de los backups, poder hacer staging sin tener que estar poniendo plugins y viendo que todo funciona. Todas estas características, si pueden ser nativas, muchísimo mejor. Es un tiempo que os ahorráis y que siempre vais a tener algo en lo que dedicar. A menos que os mole el rollo. Entonces ahí, surfead la ola a gusto. Cosillas. Hemos hablado antes de lo de las matrículas, los exámenes. Una cosa que también podemos hacer cuando nos anticipamos a trabajar con una página de aprendizaje es prepararnos, porque a diferencia, por ejemplo, de una cosa que se vuelve viral en una tienda online, podemos anticiparnos un poco a estas necesidades más altas del hosting o de la página. Sabemos cuándo son los exámenes, más o menos, y lo sabemos con antelación. Un lujo en este mundillo. Vamos a prepararnos para ello. Es el momento definitivamente en el que no vamos a hacer actualizaciones. Cuando es el periodo de exámenes, cuando van a ver las matrículas, a menos que queráis que los responsables de la página os aten de los tobillos de un coche y se pongan a toda marcha. En ese caso, también podemos precachear todas las páginas que se puedan, que no necesiten esa división de cachés, landings, páginas fijas. Todo esto nos vamos a asegurar de que esté servido de la manera más rápida posible. Vamos a ampliar, si tenemos una comunicación fluida con el hosting, y en serio, tenemos que acostumbrarnos a no solo hablar con nuestro hosting cuando algo se ha roto. El hosting debería ser alguien con quien podáis hablar para discutir posibilidades de crecimiento de vuestra página, de vuestras necesidades. Acostumbraos a no tener miedo de tener esta comunicación y acostumbraos a que el hosting debe estar perfectamente dispuesto a ello. Si no, pues puede ser el momento de plantearse cosas. Si podéis tener esa discusión, el hosting os puede dar soluciones. Puede habilitaros un autoburst, que es básicamente pues, un crecimiento de los trabajadores PHP, de la capacidad de respuesta de vuestra página, de una manera excepcional o a un coste. Pero es mucho mejor
que no simplemente que vuestra página se caiga y un montón de gente se quede sin nada que hacer. Hay otras cosillas que también se pueden hacer. CDNs os permiten subir el tiempo de vida de algunas de las cookies, de elementos de la caché. Hay otras cosillas, por ejemplo, que se pueden también trabajar para frenar estos periodos, el riesgo que hay de caída en estos periodos. Se puede aumentar la seguridad en las páginas de login, se puede asegurar de que si creéis que puede haber algún ataque o alguna cosa que pueda tumbaros la página en algún aspecto, podáis blindaros un poco en base a ello. Y sobre todo, tener no solo un plan B, lo que llamamos aquí un rollback, una carga de algo de seguridad, sino, y eso llegaremos después con el tema de los playbooks, sino un proceso claro de bajo qué condiciones se toma esta medida un poco más drástica y quién es el responsable de ello. Lo que decíamos, mi recomendación con estas páginas, y por qué se llama la charla de que no todo hosting, no el mejor hosting es el mejor para vuestra necesidad. Es muy importante ser conscientes de dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades actuales, pero también es muy importante ser conscientes del crecimiento que podemos tener y a qué ritmo, y crear ese canal de comunicación con nuestro proveedor de hosting. ¿Por qué? Porque eso nos permite empezar muy bajo, si queremos. No necesitamos, y eso sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los costes, no necesitamos tener un servidor que nos ofrezca una inmensa cantidad de trabajadores PHP para atender cualquier cosa. Quizás no hace falta ni un servidor dedicado, si tenéis pocos alumnos y un ámbito más local. Aquí lo que necesitamos es, bueno, entender un poco cuáles son estas necesidades y cómo el hosting va a reaccionar cuando éstas se superen. Hay hostings que tienen capado el ancho de banda. ¿Los superamos y nos bloquean la página? Esto puede ser un problema muy grave. Hay otros que ofrecen la opción de tirar a millas con un sobrecoste. ¿Tenemos la información de cuán alto es ese sobrecoste? ¿Qué nos va a implicar, por ejemplo, que se matriculen el doble de alumnos de lo que esperamos? ¿Va a ser un coste que podemos asumir en base a lo que estos alumnos nos van a aportar? Esta información y este tipo de previsión es lo que nos pueden ahorrar un montón de problemas. Hay momentos igualmente en los que vamos a tener que hablar con el hosting y subir de nivel. Cuando empezamos a ver una serie de marcadores en nuestra página de aprendizaje de que el esfuerzo constante de optimización ya no es suficiente. Cuando vemos que, bueno, aquí decíamos algunos de los puntos importantes, pues cuántos usuarios entran en los peores momentos de concurrencia, cuáles son esos límites, qué pasa si se excede, ¿existe la posibilidad de que el hosting ponga recursos de más? ¿Qué pasa cuando hemos optimizado todo lo que hemos podido y aún y así tenemos un tiempo de servicio de más de un segundo para el primer byte? Tenemos constancia de muchos errores de logins, de gente que está en colas de acceso, no puede entrar en los tiempos en los que necesitan entrar para examinarse. Cuando estamos constantemente optimizando y aún y así no es suficiente. Cuando, por ejemplo, el servicio de vídeos que tenemos está pasando más de un 2-3% del tiempo de reproducción haciendo buffering. Es una experiencia incómoda para la persona, aunque nos parezca poco. Si alguien se va a tener que comer varios vídeos cada día porque está aprendiendo sus lecciones, si hay momentos en los que tiene que parar ese ritmo porque tiene que estar pendiente de cargas, es algo que empeora la experiencia y eventualmente puede comprometer ese alumno. O, si ese consumo de vídeo nos está disparando la factura, tenemos que buscar una alternativa. ¿Qué cosillas podemos tener? ¿Qué dimensiones podemos pensar un poco? Hay cosillas que ya deberían ser un estándar, hay cosas que podemos ir escalando según las necesidades. Una página pequeña, lo que decíamos, algún ámbito más local, puede realmente estar en un plan compartido, con límites en la base de datos, en cuántas sesiones, quizás tenemos poco tiempo de CPU, no importa si se ajusta a nuestras necesidades. La caché, si tenemos caché para páginas fijas y quizás usamos un plugin externo para hacer la caché de objetos, pues quizás ya no es suficiente para empezar. MySQL compartido. Bueno, si nuestras necesidades en la base de datos de momento no son muy altas, eso puede ser
de momento una opción. Soporte sí que os recomiendo que busquéis algo que tenga un 24/7 o algo por el estilo. A estas alturas creo que casi todos los hostings lo ofrecen, sí que ya debería ser un poco el estándar. Los vídeos los podemos colgar en otros lugares, quizás en YouTube privado, quizás en servicios que reduzcan el coste a lo mínimo y aunque no nos permitan quizás tener toda la seguridad necesaria, pues para empezar nos permitan arrancar. Y seguridad, pues ahora, igual que el soporte, es muy raro que no haya un hosting que no soporte pues, el factor de autentificación de 2 pasos, que tengan un WAF básico. A partir de ahí, el crecimiento ya podemos llegar hasta donde queramos. Una VPS, por ejemplo, una instancia dedicada, un servidor que tenga autoburst, que tenga escalado automático, esto ya nos puede ir bien. Ahí, por ejemplo, el tema de la caché por objetos ya puede estar nativa. Podemos intentar buscar un servidor de hosting que nos ofrezca este tipo de caché. Podemos buscar que la base de datos ya tenga una instancia única o que tenga bastantes más recursos. Lo mismo con el soporte. Ya podemos buscar, por ejemplo, de exigir un cierto tiempo de respuesta, un cierto compromiso de respuesta. Hay una gran diferencia entre que el soporte sea 24/7 y puedas enviar un ticket y esperar que te respondan en domingo, a que envíes un ticket y pase la Navidad y no te hayan respondido. Los runbooks es una cosa que en verdad podéis empezar a hacer en cualquier momento, pero es el tipo de cosa que requiere un poco de tiempo de preparación. Y es básicamente un manual de procesos para ese tipo de eventualidades, tipo presentación de exámenes, matrículas, cosas que sabemos que tienen un potencial de generar problemas. CDN propio. Los backups, por favor, que no tengamos que encargarnos de estar con un plugin haciendo backups cada X tiempo o que nos estén comiendo el espacio del hosting. A partir de aquí, en avanzado, ya podemos buscar cosas mucho más locas. Si tenemos un proyecto muy grande, podemos trabajar con clusters, podemos trabajar con un balanceo vertical, horizontal, mixto. La caché, ya podemos tener una caché no solo de objetos nativa, sino que podemos tener Global Edge Caché a nivel global, podemos tener un MySQL de alto rendimiento, replicado incluso si hiciera falta. Esto probablemente ya son proyectos mucho más grandes, pero no hace falta que tengamos este tipo de recursos si no estamos necesitándolos. Probablemente no tengamos el dinero para ello, así que... Y esto es un poco lo que serían las razones por las cuales buscar un hosting para páginas de aprendizaje no es simplemente tomar las mismas medidas que con una página normal. Tenemos que tener en cuenta que los accesos son distintos, que realmente lo importante es aquello que tenemos y a dónde nos dirigimos y cuál es nuestra estimación de cómo llegaremos o cuándo llegaremos a ese punto. Y esto por ahora sería todo. No sé si hay alguna preguntilla. Muchísimas gracias. No, es que luego tiene que... no sale. No es cuestión de que tengamos que si no sale en el vídeo. Me pude haber puesto más abajo, perdón. Ya está. Si podías explicar un poco más, o sea, lo de desacoplar la web, el vídeo y los emails. En concreto, los emails, ¿es una cuestión de espacio o en qué medida afectan al tráfico los emails? El email. El email es sobre todo por un tema de espacio. Sí que es verdad que, por ejemplo, trabajando en hosting, mi experiencia me dice que hay muchas empresas, hay muchos clientes que tienen el hábito de crear un montón de cuentas y de hacer muy poco mantenimiento de esos emails. Al final, no es una de las cosas que requiere más rendimiento, no hay consultas a la base de datos como tal, pero sí que si están comiendo espacio del mismo lugar del que sale la página web, los vídeos y todo esto, al final estás compitiendo por una cosa que no es la que tiene más valor. Y hay servicios en los que el valor de coste que va a tener ese espacio va a estar mucho más optimizado externalizándolo. Sobre todo cuando esos emails, por ejemplo, hablando del hosting típico, están metidos en un cPanel y directamente consumen el mismo espacio. No sé si esto responde a la pregunta. Sobre todo porque hay una gran tendencia y una gran falta de educación
a que los emails no son un repositorio bibliográfico hemeroteco en el que puedes tener y tiene sentido tener emails de hace 10 años. Pero eso es una batalla que probablemente conozcas tanto o mejor que yo. Sí, no, por favor. Entonces pregunto, ¿hay hostings especializados en solo email, digamos? En solo email. Solo email, por ejemplo. No, lo que hay son servicios, solo email. Puedo poner un ejemplo bastante sencillo. Google Workspaces, bueno, no es solo email, pero tiene toda una infraestructura estrictamente dedicada al email. Luego, pues tienes Drive, tienes Hangouts, tienes todos los servicios que vienen asociados a Google Workspaces. Pero la infraestructura que hay ahí a nivel de email es muy potente. Luego hay otros proveedores. Hay Proton, hay Titan, hay servidores que básicamente lo que se dedican es simplemente a ese servicio de email a nivel profesional y descargan completamente a nivel de espacio, incluso de consultas, de ancho de banda, todo lo que tienes en tu hosting de la página. Que digamos una estrategia podría ser meter en el VPS o donde sea en el servidor la web, los cursos y tal, y por ejemplo el email llevarlo todo a Gmail. Correctamente. Que no tiene por qué ser el Gmail de, hostia, tengo mis emails con dominio y todo esto, ahora paso a perder profesionalidad porque lo tengo en un Gmail. Exacto. Tú puedes perfectamente redirigir estas cuentas profesionales, tanto no con Gmail como tal, pero con Workspaces y cosas así, y las puedes meter bajo tu dominio, con lo cual sigues teniendo un email que sea, pues, yo qué sé, secretaría@miwebdeformacion.com, aunque estés trabajando con... Sí, pero bueno, acaba saliendo siempre algo del algo del Gmail se cuela, porque yo eso lo vi en algún caso que lo hacían así y se acaba colando por ahí en algún sitio como que, pues no sé, por las DNS o por alguna cosa de estas. Sí, se puede hacer. En su momento Gmail, de hecho, permitía hacerlo de los dominios. Creo que ahora ya no, pero... Vale, gracias. De nada. Más cosillas. Más cosas. Pues con un poco de suerte aún tendremos comida para allí. Muchísimas gracias.